con una invitada que ustedes dirán, pero yo a esta invitada la conozco como cantante, como bailadora, como no sé, como actriz, pero como coach ontológico, no. Bueno, sí, es así. Es un placer presentar esta tarde en Calidad de Vida a Andrea Guidone. Placer. Andrea, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar. Al contrario. Es una alegría enorme porque nos conocemos hace muchos años y es una sorpresa, te lo tengo que decir, francamente, porque te teníamos y te tenemos como actriz, como cantante, con una trayectoria significativa en la Argentina y en Buenos Aires, y te apareces en el Uruguay y te venís con un diploma enorme, con un título realmente valioso de coach ontológico. Explícale a la teleaudiencia, vamos a entrar a fondo de lo que es el coach ontológico y la figura del coach, del entrenador, del ser, de nosotros. Explícame la transformación primero. La transformación mía en esta carrera ha sido maravillosa, porque bueno, sí, me ha dado muchas otras posibilidades que hasta acá no entendía. El arte me dio muchas posibilidades hermosas, pero esta carrera me abrió otras posibilidades a darme cuenta cómo mi lenguaje, mi corporalidad y mi emoción afectaban en mi estar siendo continuamente. Y bueno, tomar conciencia de eso y poder tener el control de eso me abrió otras posibilidades. Ontología viene de estudio del ser. El ser contemplado en lo que es el cuerpo, en la emoción y en el lenguaje. Y la coherencia que existe en este ser. Es una profesión que está comprometida en expandir las posibilidades a las personas, a las organizaciones y en consecuencia a la sociedad en general. Y bueno, y está dentro de un marco constructivista. Eso significa que podemos construir el ser que queremos ser. Y bueno, y sistémico también además, porque bueno, si uno de los elementos del sistema se modifica, eso va a impactar en el resto del sistema. ¿Y por qué te dio elegir lo del coaching, digamos, y dejar atrás una trayectoria muy, muy importante en la Argentina? La tomé para que me complementara en algo que para mí había sido nuevo, y era emprender mi propia productora y emprender mi propia compañía de tango. Eso entre artistas te diría que es bastante complejo porque los egos son grandes. Sí. Y bueno, y el desafío era muy fuerte. Encima yo soy mujer y en eso había que plantarse frente a figuras y frente a hombres que también tenían muchos más años que yo. Me dio una herramienta maravillosa para poder conciliar y conseguir que los objetivos que teníamos en común nos unieran y no nos separaran. Generar un diálogo interno donde pusiéramos claro cuál era, qué estábamos haciendo y qué nos unía en este equipo y cómo nos podíamos potenciar entre todos para conseguir un mejor logro. En ese momento para mí fue maravilloso porque la verdad llevé mi espectáculo a Calle Corrientes, conseguimos 70.000 espectadores. ¡No! Y de verdad que lo disfruté muchísimo y eso era una de las cosas que me venía pasando, que muchas de las cosas que había logrado, sobre todo en Argentina, no tenía la capacidad de disfrutarlo, sino que el objetivo y la meta hacía que fuera tras ello, pero había muchas cosas en el camino que me estaba perdiendo. Y bueno, y cuando armé mi propia compañía sentía que eso no quería que me sucediera. Y empezar a estudiar y empezar a aprender y a desaprender cosas que me habían llevado a reconocer errores que me había mandado, hizo que pudiera, como te digo yo, vivir la experiencia que estaba viviendo desde una planificación y una estrategia que creo que tuvo que ver con el resultado de lo que sucedió. Andrea, ¿cuánto tiempo te llevó tener ese diploma de coach ontológico? 2 años. ¿Nada más? Nada más. La verdad que fue un compromiso de muchas cantidades de horas sentada. Yo venía horas. En una actividad que era completamente el movimiento, ¿no? En completo poner mi cuerpo ahí. Y me di cuenta que tenía más facilidad para hacer que para hacer.
Entonces, bueno, para mí ese tiempo de estar sentada, de investigar, de estudiar, de trabajar con grupos y empezar a trabajar en equipo de otras maneras, hizo bueno, que pudiera distinguir esto de lo de las emociones, ¿no? Como este enojo que por momentos me sucedía, tenía un cuerpo y un lenguaje, ¿no? Mi lenguaje levantaba el volumen, levantaba el tono de voz, sentía una tensión corporal y eso impactaba en mi cuerpo. Entonces, bueno, muchas veces desde ese lugar sentía que hacia donde iba con esa ira no me traía el resultado que yo quería conseguir. Entonces tenía que transformar ese enojo en algo donde, bueno, si bien la situación de enojo era real y que no era que yo estoy dispuesta a perdonar a todo el mundo, sino cómo accionaba a partir de esa escena. El momento donde vos decís, bueno, ok, esto me enojó, y poder dialogar y charlar con el otro y buscar de qué manera esto no vuelve a suceder, me dio posibilidad de transformar mis relaciones, mis vínculos. Claro, claro. Y bueno, y poder gestionar el miedo que yo siempre digo, todas las emociones son buenas, no hay emociones ni malas ni buenas, son todas buenas porque nos traen información. La gente dice, no, pero el miedo me paraliza. Bueno, a ver, sí, pero... Mucha gente dice eso. Y en estos momentos más. Más. El miedo nos protege, nos cuida, porque si no tuviéramos miedo cruzaríamos la calle, por ejemplo, sin mirar. El tema es que yo consigo dentro mío un recurso que me habilita a cruzar la calle y que ese miedo pueda bajar. ¿Cómo combato el miedo? Consiguiendo recursos que me den esa amenaza que yo recibo. Y en el momento que voy a cruzar la calle, mirar al costado. Eso lo tenemos aprendido, incorporado. Sí, incorporado. Hay otro tipo de miedos que no. Y si no lo sabemos trabajar o no lo sabemos gestionar, sobre todo, terminamos en un ataque de pánico. Dijiste algo que es muy común escucharlo en nuestro país, pero en cualquier parte del mundo, Andrea, que el miedo paraliza. Y tú conocerás, yo conozco casos realmente, que hay gente que ha paralizado su vida, el miedo a indagar, el miedo a buscar, el miedo a progresar, el miedo a buscar un mundo diferente al que está viviendo y no le deja ningún provecho, ni lo enriquece, digamos. No, lo enriquece no solo económicamente, sino lo enriquece como ser humano, como persona. El miedo, cuando no se sabe gestionar, obviamente se convierte en un enemigo. Y obviamente en el lugar donde no tenemos la capacidad de escuchar, el miedo está, como te decía al principio, en coherencia con el lenguaje y con el cuerpo. Y con el cuerpo. ¿Cómo identificás, cómo escuchás el miedo en tu cuerpo? ¿Por dónde pasa el miedo? ¿Es en el pecho? Cada uno tiene su propio lugar para identificarlo. Pero una vez que lo identificamos, tenemos que saber a qué le tenemos miedo. En este caso, como vos decías, bueno, a ver, mucha gente hoy es a quedarme sin trabajo, a no poder generar nuevos recursos. Sí. Bueno, ahí te escuchás lo que te decís, qué es lo que te estás diciendo para generar ese miedo. La idea del coach es poder identificar ese lenguaje, poder identificar ese cuerpo y intervenir a través del cuerpo, de la emoción o del lenguaje para cambiar el observador que está haciendo frente a esa realidad. Y lo que era una amenaza concebida con esos ojos, poderla transformar en una oportunidad. ¿Y cómo la transformás en una oportunidad? Bueno, primero cambiándote lo que te decís y gestionando tu cuerpo para que ese pánico o esa sensación de amenaza no aumente. ¿Trabajás personalmente o en grupos? ¿Qué es lo que más se estila? Yo hoy trabajo puntualmente para organizaciones. ¿Para organizaciones? Sí, para empresas, donde trabajamos los recursos humanos que tiene la empresa de manera de potenciar y sacar de cada uno lo mejor en base a la visión y la misión que tiene esa empresa. De esa manera nos ponemos como todos de acuerdo en cuál es la dinámica que empezamos a manejar para conseguir los objetivos y de qué manera bien las cosas y los obstáculos que se van presentando nos sirven para potenciarnos a todos y no para distanciarnos, para generar diferencias, que eso es lo que hace muchas veces la falta de comunicación. Y trabajamos sobre talleres como comunicación eficaz, como liderazgo.
y de qué manera ser líder, ¿no? Antes existía un líder autoritario, un líder que sabía todo. Sí. Ya no más. Ya no sirve eso, acá nadie sabe nada. Yo te juro que no sé nada. Intento aprender algo todos los días, algo nuevo. Tocaste un gran tema y uno ve y escucha expertos americanos, ingleses, argentinos, de todas partes del mundo. ¿Cuál es hoy el perfil del líder? ¿Cuáles son hoy las recetas para un liderazgo eficaz? Ya que tú me dijiste que trabajas en empresas. Para mí es sacar de cada uno lo mejor, tratando de que entre ellos no compitan, claro, y puedan armar una unión donde cada uno complemente y sepa para qué está en este equipo. Bien. Entonces, no me meto en tu laburo, ni vos te metes en el mío, pero sí potencias el mío y yo potencio el tuyo. El resultado está directamente, es directamente proporcional a esos elementos del sistema, y si cada uno de estos elementos está trabajando con esa finalidad, se consiguen los resultados que queremos. Si yo lo que intento es resaltar yo y conseguir los logros yo, lo que voy a generar es una traba interna, claro, donde el ego ahí derriba todo y no puedo. Trabajar el ego de las personas es algo maravilloso. ¿Qué tema ese también? Hermoso. Qué tema. Hermoso porque, bueno, uno puede conseguir ahí bajar ese ego y llegar al ser, el ser que no tiene nada que ver. El ego está constituido por creencias, por educación, de lo que yo tengo que hacer. Digamos, el hombre ha mutado mucho. El hombre antes tenía que ser fuerte, valiente y no tenía que demostrar la vulnerabilidad. Eso se terminó, gracias a Dios. Y un hombre que hoy viene y se le cae una lágrima y te dice que se siente mal por determinadas cosas, creo que me parece que es más hombre que aquel que frente al grito o frente a esa imposición de formas quiere conseguir su resultado, ¿no? Andrea, no quiero terminar la nota y seguramente la teleaudiencia se debe estar preguntando y yo quiero transmitir un poco la inquietud de la teleaudiencia. ¿Te quedás en el Uruguay? ¿Volvés a la Argentina? ¿Cómo vas a dividir tu futuro? ¿Volvés a ser actriz? ¿Volvés al terreno artístico? ¿O te enfilás directamente a ser coach ontológico? Creo que es una profesión que tiene muchos años por delante en mi vida. Sí. Te cuento que cuando empecé a estudiar esto, empecé a esta información de manera artística, empecé a meterla dentro de mis obras de teatro. Ah, mira. Entonces, bueno, mira, hay una parte donde digo, yo antes de bailar el cuadro final decía que me había enamorado del tango porque el tango me había demostrado cómo quería vincularme con el otro. Desde qué lugar me quería vincular con el otro, desde un lugar de víctimas para que un victimario me viniera a arrastrar y llevar hacia un lugar donde yo no quería estar y así en sus brazos morir. No, esa fue una de las formas que aprendí que no quería relacionarme. Después aprendí que había otra que era desde un lugar de déspota, autoritaria, dueña de la verdad, manipuladora, y para eso, ¿quién se iba a prestar? Solamente un arrastrado pollerudo que se dejara manipular. Gracias al tango aprendí, gracias al coaching aprendí de qué manera quiero bailar en el tango, pero sobre todo en la vida, de un lugar donde nadie lleve a nadie, donde los dos juntos bailemos a la par. Nos has engalanado el programa. Gracias. Nos has dado una clase maravillosa. Gracias. Un agradecimiento muy sincero y el deseo que te vaya maravillosamente bien. Aquí en Uruguay o en la vecina orilla, donde ya has triunfado, sos una figura en Buenos Aires, o sea que el camino que elijas que sea el mejor para tu lucimiento y para tu brillo. A vos agradecerte por todos estos años que seguís con este programa maravilloso que brinda mucha información a la gente, por contar en este lugar que es el coaching ontológico para que la gente aprenda un poco más. Gracias a vos. Gracias, Andrea. A ustedes, como decía recién nuestra invitada, habrá más calidad de vida la próxima semana. Hasta entonces.